Desde el principio, la figura de Colón ha estado rodeada de misterio. ¿Fue un visionario guiado por la ciencia? ¿Un fervoroso creyente obsesionado con las profecías bíblicas? ¿Un navegante que tropezó con un continente por accidente? ¿O alguien que sabía perfectamente a dónde iba? Hay detalles poco conocidos que añaden más capas a su historia. Colón llevaba consigo un libro de profecías, convencido de que su viaje formaba parte de un plan divino para anunciar el fin del mundo. Firmaba sus cartas con un extraño criptograma que aún hoy no se ha descifrado del todo. ¿Era una clave secreta? ¿Una confesión velada? Hoy vamos a explorar quién fue realmente Cristóbal Colón, moviéndonos entre los hechos comprobados y los enigmas que, aunque nunca se han confirmado del todo, siguen alimentando uno de los debates más intensos de la historia. La historia oficial del primer viaje de Colón es bien conocida. Un navegante decidido, respaldado por los reyes católicos, que cruza el océano y llega a lo que en Europa se consideró el Nuevo Mundo. Pero entre líneas de este relato tradicional hay contradicciones, misterios y tensiones que rara vez se cuentan, porque lo cierto es que Colón no solo navegó, sino que también construyó un relato cuidadosamente diseñado para consolidar su poder y asegurar su legado. Uno de los aspectos más intrigantes es que Colón mantuvo en secreto muchos detalles de sus rutas y de sus mapas. Aunque escribió un diario cuyo original se ha perdido y solo conocemos gracias a la transcripción de Bartolomé de las Casas, los documentos cartográficos reales no se entregaron a la corona de inmediato. Varios historiadores sostienen que Colón buscaba mantener el control exclusivo de su ruta para evitar que otros la replicaran sin él. También era muy reservado con la información que compartía con su tripulación. Según algunos testimonios, pudo haber utilizado dos registros de navegación, uno con las distancias reales que guardaba para sí mismo y otro alterado con cifras reducidas que mostraba a los marineros para evitar el desánimo y el miedo ante lo desconocido. En algunos tramos la diferencia entre ambos diarios podría haber superado los 100 kilómetros. Esta estrategia le ayudó a mantener el liderazgo, pero también despertó dudas sobre su transparencia. Otro punto de fricción durante el viaje fue su relación con Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta y figura clave en la expedición. Pinzón no solo aportó financiación y experiencia náutica, sino que también reclutó a buena parte de la tripulación. Sin él, el viaje tal vez no habría sido posible. Sin embargo, las tensiones entre ambos crecieron a lo largo de la travesía. Cuando la Pinta se separó de las otras naves en el Caribe, Colón lo vivió como una traición. Martín Alonso exploró por su cuenta y regresó antes a la península, llegando a Bayona semanas antes que Colón. Este episodio enfadó profundamente al almirante, quien en sus cartas oficiales minimizó deliberadamente el papel de los hermanos Pinzón. A día de hoy, algunos estudiosos consideran que Colón intentó borrar su contribución de la versión oficial. En cuanto al oro, las cantidades obtenidas en el primer viaje fueron muy escasas, algunas pepitas, adornos y joyas, pero Colón exageró en sus informes, donde hablaba de islas ricas en metales preciosos, algodón, especias y personas susceptibles de ser sometidas. Muchas de esas afirmaciones no se comprobaron del todo, pero fueron eficaces para justificar una segunda expedición. Luis de Santángel fue una figura clave. Converso aragonés, banquero y persona cercana a la reina, tuvo un papel decisivo a la hora de convencer a Isabel de que valía la pena asumir el riesgo. Su respaldo financiero fue crucial. Colón lo sabía y por eso le dirigió directamente esa primera carta, escrita con tono entusiasta, pero con una clara intención política. Ahora sí, no todas sus cartas decían lo mismo. A los reyes católicos le escribía un relato más institucional, más centrado en las implicaciones políticas y religiosas del viaje. A sus hermanos Diego y Bartolomé les hablaba con más cercanía, planificando su ascenso al poder en las nuevas tierras. Más adelante presentaría la empresa ante el Papa Alejandro VI como parte de una cruzada espiritual con la evangelización como gran objetivo. Colón entendía el poder del relato. Por eso su diario no fue solo un registro técnico, sino también una herramienta política. Eligió cuidadosamente qué escribir,
cómo describir a los pueblos originarios y qué pasajes destacar. Muchos expertos creen que este diario fue editado antes de ser entregado oficialmente, con el fin precisamente de reforzar su imagen de líder y visionario. Así, después del supuesto éxito del primer viaje, lo que quedó fue una versión oficial pulida, incompleta pero eficaz. Colón no solo llegaba a nuevas tierras, también construía su propio mito. Antes de seguir con la historia, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de algo que nos afecta a todos hoy en día, la privacidad online. Este vídeo lo patrocina CyberGhost VPN, una herramienta que cifra todo lo que haces en internet y lo redirige por servidores seguros en más de 100 países. Así, si te conectas en una wifi pública o desde casa, nadie, ni tu proveedor de internet, ni tu jefe, ni tu router, puede ver lo que haces. Además, CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming. Por ejemplo, puedes acceder al catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene casi un 50% más de contenido que el de España o Latinoamérica. Solo cambias tu ubicación virtual y listo. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPN disponibles. Funciona en todos tus dispositivos hasta 7 a la vez, perfecto para compartir con amigos o familiares. Y si usas el enlace de la descripción, te llevas un 83% de descuento, 4 meses gratis y 45 días de garantía. Así que ya sabes, protege tu privacidad y abre la puerta a todo el contenido que quieras. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. La primera expedición partió el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la Frontera. Las 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña, llevaban a bordo unos 40 hombres, muchos de ellos sin saber con certeza qué iban a encontrar. Durante semanas navegaron hacia lo desconocido. La travesía se alargó más de lo esperado y el ambiente se volvió tenso. El temor a no alcanzar tierra empezó a calar entre la tripulación. Para evitar un posible motín, Colón habría recurrido precisamente a esa estrategia que consistía en llevar 2 registros de navegación. El 12 de octubre, Rodrigo de Triana fue quien avistó tierra, aunque Colón dijo haber visto luces la noche anterior, pero fue Triana quien dio el grito desde la cofa. Habían llegado a una isla del archipiélago de las Lucayas, a la que Colón llamó San Salvador. A día de hoy todavía se debate qué isla de las actuales Bahamas corresponde exactamente con la Guananí que aparece en su relato. Más que un descubrimiento, lo que ocurrió fue un primer contacto entre 2 mundos que habían evolucionado por separado durante miles de años. Quienes habitaban en esas tierras eran los taínos. Colón los describió como amables, hospitalarios y sin armas. También observó que llevaban pequeños adornos de oro, lo que despertó enseguida su interés. Desde ese momento comenzó a buscar con insistencia información sobre lugares cercanos donde pudiera haber más oro. Siguió explorando las costas de Cuba y la Española, convencido aún de que estaba cerca de Japón o de alguna provincia del Asia descrita por Marco Polo. Tras el naufragio de la Santa María, ordenó construir un pequeño asentamiento, el Fuerte Navidad, donde dejó a 39 hombres. Fue el primer intento europeo de establecer una presencia permanente en esas tierras. El regreso a la península fue recibido con mucho entusiasmo. Colón volvió con algunos hombres taínos, con fragmentos de oro, aves exóticas, plantas nunca vistas en Europa y relatos que capturaban la imaginación de los reyes y de la corte. Fue recibido como un héroe y pronto empezó a organizar una segunda expedición, pero no todo era tan sólido como parecía. Entre bastidores ya empezaban a surgir dudas, tensiones e intereses encontrados. Y aunque Colón insistía en que había llegado a Asia, algunos empezaban a sospechar que lo encontrado era mucho más complejo. Un territorio hasta entonces desconocido por Europa, con pueblos, culturas y saberes que no encajaban con las crónicas asiáticas. Tras el primer viaje, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico 3 veces más. Pero lejos de repetir la gloria del 1492, cada nueva expedición estuvo marcada por conflictos, fracasos y un progresivo deterioro de su imagen. En su segundo viaje ya no era un navegante aislado, sino el almirante de una gran flota, 17 barcos y más de 1000 hombres. Esta vez el objetivo no era solo explorar, sino establecer asentamientos permanentes. Pero lo que encontró
encontró al llegar a la Española fue desolador. El fuerte Navidad, construido en su primera expedición, había sido destruido y los hombres que dejó allí estaban muertos. Las tensiones entre colonos y la gente originaria de allí se agravaron rápidamente. Colón entonces impuso tributos, organizó expediciones de captura y aplicó castigos muy severos. Incluso dentro de su propia gente empezaron a surgir acusaciones de autoritarismo y de abuso. En su tercer viaje, Colón llegó a la desembocadura del río Orinoco, en lo que hoy es Venezuela, y escribió que una corriente tan imponente no podía provenir de una isla. Esta observación nos sugiere que quizá intuía estar ante algo más grande que simplemente unas islas, aunque nunca lo expresó abiertamente. Oficialmente, él siguió sosteniendo que se encontraba en Asia. Mientras tanto, en la Española el descontento era generalizado. Las denuncias por el mal gobierno llegaron a la corte y los reyes enviaron a Francisco de Bobadilla con plenos poderes para investigar. Colón fue destituido, encadenado y enviado de vuelta a Castilla junto a sus hermanos, una escena que él mismo vivió como una humillación profunda. Aunque la reina Isabel ordenó su liberación poco después, jamás recuperó los títulos de virrey ni gobernador. Solo conservó el de almirante y parte de sus derechos económicos. En su cuarto y último viaje, ya sin autoridad oficial y con la salud deteriorada, Colón exploró parte de las costas de Centroamérica, aún convencido de que encontraría un paso hacia Asia. Pero acabó varado en Jamaica durante meses, en medio de tormentas, enfermedades, motines y escasez de recursos. Sus últimos años los pasó en Valladolid, apartado de la corte, afectado por la gota y cada vez más obsesionado con recuperar los títulos que había perdido. Seguía firmando como el almirante del mar Océano y conservaba las cadenas con las que fue apresado, exigiendo ser enterrado con ellas como símbolo de su fidelidad y de su caída. Murió el 20 de mayo de 1506 sin saber o sin querer aceptar que lo que había encontrado no era Asia, sino un continente desconocido para Europa. Aquel hombre que había abierto la puerta de un nuevo tiempo murió sin recuperar sus títulos, apartado de la corte y con la amarga sensación de haber sido olvidado por el poder que algún día lo celebró. Cuando pensamos en Cristóbal Colón es difícil encontrar un punto medio. Para algunas personas fue el navegante que abrió una ruta entre dos mundos, un visionario que conectó continentes y que cambió el curso de la historia. Para otros representa el inicio de un proceso violento de conquista, esclavización y destrucción de culturas ancestrales. Pero ¿es posible mirar más allá de esos extremos y comprender realmente su legado? Desde la mirada europea del siglo XV, lo que hizo Colón fue algo extraordinario. Estableció por primera vez un contacto sostenido entre sociedades que habían evolucionado de forma independiente durante miles de años. Ese descubrimiento, un término que hoy se debate y se matiza, marcó el inicio de la expansión europea, la formación de imperios coloniales y el surgimiento de una nueva etapa de interconexión global. A partir de ese momento comenzó un flujo inédito de personas, animales, lenguas, religiones, enfermedades y también conocimientos entre Europa y América. Es lo que los historiadores denominan el intercambio colombino. Hubo algunos productos originarios de América que transformaron para siempre la vida en Europa, como el maíz, el cacao, el tomate o la patata, y que pasaron a ser parte esencial de su dieta y de su cultura. Pero al otro lado del océano, la historia tuvo un rostro muy distinto. Para los pueblos originarios, la llegada de los europeos no fue un descubrimiento, sino que fue una irrupción forzada. En cuestión de décadas, las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela o el sarampión, provocaron una catástrofe demográfica sin precedentes, diezmando a millones de personas que no tenían defensas naturales ante esos virus. Las estructuras sociales, espirituales y culturales de civilizaciones como la taína, la mexica o la inca fueron profundamente alteradas
o destruidas. Colón no fue responsable directo de todos los acontecimientos posteriores, pero su primer viaje marcó el inicio de un proceso colonial que cambió América para siempre. Por eso su figura sigue generando debate en todo el mundo. En países como México, Bolivia o en Estados Unidos hay muchas estatuas dedicadas a Colón que han sido retiradas o vandalizadas. Algunas voces critican que se celebre su imagen por considerarla parte de una narrativa eurocéntrica que invisibiliza el sufrimiento de los pueblos originarios. Otras defienden que fue una figura clave en la historia de la humanidad y que es un símbolo de la conexión entre civilizaciones. Este debate en realidad no es nada nuevo porque en el siglo XIX Colón ya fue utilizado como figura política. En Estados Unidos las comunidades de inmigrantes italianos lo adoptaron como héroe latino y católico en el contexto de la marginación. En América Latina, durante los procesos de independencia, fue reivindicado como el primer paso hacia la ruptura con Europa. En España, especialmente durante el franquismo, se convirtió en símbolo del pasado imperial y de la supuesta misión civilizadora del imperio. Hay muchos historiadores que a día de hoy coinciden en que ni idealizarlo ni condenarlo sin matices contribuye a entenderlo mejor. Colón fue un hombre de su tiempo, fue ambicioso, fue religioso, contradictorio, pragmático y fue parte de un sistema mucho más amplio. Entonces, ¿por qué sigue generando tanta división? Porque su figura no es solo un hecho del pasado, es una puerta a preguntas incómodas sobre la memoria, el poder y las raíces de una relación desigual que aún a día de hoy deja huellas. Hablando un poco más sobre los misterios que rodean a Colón, según la versión más documentada, Cristóbal Colón nació en Génova en el 1451 y era hijo de un tejedor llamado Domenico Colombo. Esta hipótesis está respaldada por registros notariales y testamentos de la época y es la que aceptan la mayoría de los historiadores. Sin embargo, algunos aspectos poco claros de su vida han dado lugar a numerosas teorías alternativas sobre su verdadero origen. Uno de los puntos que más ha alimentado las dudas es que no se conservan cartas suyas escritas en italiano. Toda su correspondencia conocida está redactada en castellano, con influencias del portugués y del gallego, incluso las que están dirigidas a su hermano Bartolomé. En sus escritos no hay apenas rastro del dialecto genovés, lo cual es bastante llamativo considerando que se habría criado en esa ciudad y que no habría abandonado Italia hasta la edad adulta. Otro detalle intrigante es la peculiar firma que usaba en sus documentos, un criptograma cuya interpretación todavía no ha sido resuelta con certeza. Algunos investigadores creen que esa firma podría esconder datos sobre su identidad o su linaje, ya sea por razones personales, políticas o religiosas. Estas pistas han alimentado teorías de lo más diversas. Se ha sugerido que Colón pudo haber sido catalán, gallego, mallorquín, incluso portugués. También hay quienes proponen que era un judío converso que ocultó su origen para protegerse de la persecución religiosa, especialmente considerando que algunos de sus protectores eran también conversos y que su partida coincidió con la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón porque Colón zarpó el 2 de agosto de 1492, lo que era un día después de que venciera el plazo impuesto por el decreto de expulsión. ¿Fue una coincidencia o fue parte de una estrategia deliberada? Otra hipótesis plantea que Colón pudo haber tenido origen noble y que por motivos políticos o de seguridad decidió borrar toda huella de su pasado. Estas ideas han sido objeto de análisis en diversos ensayos y publicaciones académicas, aunque hasta ahora ninguna ha sido confirmada de manera definitiva. Lo cierto es que a día de hoy su origen sigue siendo una cuestión abierta. La tesis genovesa continúa siendo la más respaldada por la documentación que se conserva, pero las dudas siguen vivas. Y es que Colón, más allá del navegante, también, como ya habéis visto, fue un hábil constructor de su propia imagen. Tal vez decidió conscientemente dejar atrás su pasado para reinventarse como el elegido de una misión mayor. Y es que detrás del navegante que cruzó el Atlántico había un hombre profundamente marcado por la religión. Para Cristóbal Colón, su travesía no era solo una empresa comercial o geográfica. Él estaba convencido de que formaba parte de un plan divino. En muchos de sus escritos, especialmente en su obra Libro de las Profecías, redactada hacia el final de su vida, Colón interpretaba las Sagradas Escrituras como mensajes cifrados que anticipaban su misión. Llegó a afirmar
que había sido elegido por Dios desde antes de nacer y que las escrituras contenían claves cronológicas que anunciaban el fin del mundo. Sus viajes, según creía, eran un paso necesario dentro de ese gran plan providencial. Entre las influencias que marcaron su pensamiento destaca la del monje Joaquín de Fiore, un teólogo medieval que proponía una visión de la historia dividida en 3 edades: la del Padre, representada por el Antiguo Testamento, la del Hijo, que sería la de Cristo, y la del Espíritu Santo, una etapa futura de paz y de renovación espiritual. Colón creía que su papel estaba vinculado a esta tercera era en la que todas las naciones serían evangelizadas antes del juicio final. Esta visión mística aparece también en su diario del primer viaje. Más allá de los datos técnicos de navegación, sus descripciones están impregnadas de referencias religiosas y de señales divinas. Su forma de ver el mundo estaba profundamente influida por su fe y por una lectura simbólica de la historia. Ahora bien, junto a esa devoción intensa convivía una clara ambición personal. En las capitulaciones de Santa Fe, Colón exigió títulos nobiliarios como el de almirante del mar Océano y cargos hereditarios como virrey y gobernador de las tierras que descubriera, además de un porcentaje fijo de las riquezas que se obtuvieran. Buscaba reconocimiento, poder y una posición privilegiada dentro del nuevo orden que esperaba fundar. Este contraste entre espiritualidad y ambición ha generado también mucho debate. Para algunos, Colón fue un hombre sinceramente convencido de su misión religiosa. Para otros, era un estratega que utilizó el discurso místico como una herramienta para reforzar su autoridad y justificar sus aspiraciones. Tal vez fue ambas cosas, o quizá fue, como muchos personajes históricos, un reflejo complejo de su tiempo lleno de contradicciones. Ya casi llegando al final, es importante también que hablemos de cómo consiguió convencer a los reyes católicos, porque antes de embarcarse en su aventura, Cristóbal Colón pasó más de 7 años intentando que alguien financiara su proyecto. Su idea, aunque era sencilla en apariencia, era revolucionaria para la época: llegar a Asia navegando hacia el oeste. El problema era que casi nadie confiaba en sus cálculos. Presentó su propuesta en Portugal y en Castilla, y hay quienes creen que también intentó hacerlo en Inglaterra y Francia, aunque realmente no hay pruebas de esto. Pero los expertos de las cortes sabían, como ya era común en el siglo XV, que la Tierra era redonda. El debate no era la forma del planeta, sino su tamaño. Los mapas más fiables del momento indicaban que el océano entre Europa y Asia era mucho más amplio de lo que Colón afirmaba. Según sus cálculos, Japón estaba a unos 4.400 kilómetros, cuando en realidad la distancia supera los 19.000. Si América no se hubiera interpuesto en su camino, la expedición probablemente habría fracasado por falta de víveres. Durante años, la corona castellana postergó su decisión. Solo después de la toma de Granada en el 1492, la reina Isabel aceptó volver a escuchar su propuesta. Esta vez Colón contaba con apoyos influyentes: 2 frailes franciscanos, Juan Pérez y Antonio de Marchena, y Luis de Santángel facilitó el respaldo financiero desde la Hacienda Real, un apoyo clave para que el proyecto saliera adelante. Ese gesto fue clave para superar las dudas que todavía persistían. ¿Pero por qué aceptaron finalmente? Por un lado, había motivos estratégicos. Portugal ya dominaba las rutas atlánticas hacia el sur y el este, y Castilla veía en la propuesta de Colón una posible vía alternativa hacia las codiciadas especias de Asia. También influyó el impulso religioso del momento. Después de la conquista de Granada, se vivía un clima de euforia política y de fervor espiritual, y muchos veían en el proyecto de Colón una oportunidad para expandir el cristianismo más allá de Europa. Pero ante todo, fue una apuesta arriesgada tomada en un contexto muy particular. Ahora bien, ¿sabía Colón algo que los demás ignoraban? Hay quien sugiere que pudo tener acceso a mapas, rumores o conocimientos náuticos portugueses sobre tierras que estaban situadas al oeste. Otros piensan que se dejó llevar por una fe ciega en su idea. Sea como fuere, logró convencer a quienes tomaban decisiones, y eso cambió el rumbo de la historia. Cristóbal Colón murió sin aceptar, al menos en público, que había llegado a un continente desconocido. Hasta el final, él sostuvo que sus viajes lo habían llevado a las cercanías de Asia. Durante siglos
fue presentado como un héroe universal, pero también ha sido señalado por su rol en la violencia colonial, sus ambiciones personales y su rígida visión religiosa. Fue navegante, político, comerciante y quizás también un hombre que supo construir su propio relato. Hoy, más de 500 años después, seguimos sin tener todas las respuestas. ¿Dónde nació realmente? ¿Fue un visionario, un oportunista o fue ambas cosas a la vez? ¿Se guiaba por la fe, por el poder o por una mezcla de ambos? Como tantos personajes históricos, Colón escapa a una única interpretación. Pero de lo que no hay duda es de que después de su primer viaje, el mundo cambió para siempre. Recuerda que si quieres navegar sin que te espíen y ver todo lo que Internet te esconde, usa el enlace de la descripción y prueba CyberGhost VPN por solo 2,03 € al mes, con 4 meses gratis, y ya me contarás lo que descubres tú también en modo incógnito. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Me encantaría que me dijerais en los comentarios qué habéis aprendido nuevo y también qué opinión tenéis vosotros sobre este personaje. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoji y yo te daré like tan pronto como pueda. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.